Bueno, vamos a arrancar entonces con la guía 1. ¿Sí? Bueno, no vamos a arrancar, vamos a seguir con la guía 1. Hoy les voy a contar dos problemas, ¿sí? El problema 12 y el problema 17 de la guía 1. Si tienen alguna duda o hay algo que no se entendió bien, me pueden interrumpir, ¿sí? Si hablan directamente por el micrófono me parece que es más fácil. Así que, digamos, interrumpan tranquilos. Y después, bueno, voy a tratar de ir leyendo el chat, ¿sí? Eh, Así que bueno, arrancamos. Primero arrancamos con el problema 12, que es el problema del péndulo esférico, ¿sí? La idea obviamente es resolverlo utilizando el formalismo lagrangiano. El péndulo esférico, acá pueden ver un esquemita, ¿sí? Básicamente es una masita, ¿sí? Es un péndulo pero que se puede mover no solamente en el plano, sino que también se va a mover en phi. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tengo un movimiento en el ángulo azimutal, θ, ¿sí? Que está representado por esta línea de puntos de acá, ¿sí? Y luego tengo un movimiento en el ángulo polar, ¿sí? Phi. Entonces, en este caso es fácil ver que el número de grados de libertad es 2, ¿no? Es bastante intuitivo que para describir el problema, digamos, voy a necesitar dos coordenadas generalizadas, que ¿quiénes van a ser? Θ y phi. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo veríamos eso contando el número de grados perdón, el número de ecuaciones de vínculo? Fíjense que en este caso, ¿cuántas ecuaciones de vínculo voy a tener? Bueno, solo una, ¿no? Aquella que me diga que el largo de la soga es una constante. ¿Está bien? Que es esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué cuenta tendría que hacer para sacar el número de grados de libertad? Que va a ser igual al número de coordenadas generalizadas que voy a necesitar, ¿sí? O sea, recuerden eso. El número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes del problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cuenta tendría que hacer? 3n menos k, ¿sí? En donde quién era n y quién era k. Bueno, n era el número de partículas y k era el número de ecuaciones de vínculo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto tengo? Bueno, tengo 3 menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Son las dos coordenadas generalizadas que, digamos, sabíamos que tenían que aparecer. ¿Está bien? Así que fíjense que, como mencionamos antes en las clases anteriores, resolver los problemas acá es básicamente poder escribir bien el lagrangiano, ¿sí? La ventaja del formalismo lagrangiano es que nos sacamos de encima las ecuaciones o mejor dicho, las fuerzas de vínculo, ¿sí? No tenemos que pensar en las fuerzas de vínculo cuando estamos en el formalismo lagrangiano. Entonces simplemente lo que uno tendría que hacer es escribir bien el lagrangiano, ¿sí? Y luego derivar las ecuaciones para cada coordenada generalizada, ¿sí? Así que ese es un poco el secreto. Una vez que uno se familiariza un poco con todo esto, se vuelve un poco mecánico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir el lagrangiano. En particular la energía cinética, ¿sí? Que, bueno, nada, es una de las cosas que tenemos que escribir. Entonces, fíjense, yo en este ejercicio en particular voy a hacer todo paso a paso, si tienen todas las cuentas. ¿Está bien? En el siguiente ya no, ya les voy a dar algunos, me voy a saltear algunos pasos, ¿sí? Para que los hagan ustedes. Pero en este particular vamos a hacer todas las cuentas, ¿sí? Entonces, fíjense, la energía cinética, ¿cómo la calculamos? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Una que es la más, digamos, forma más segura, entre comillas, pero obviamente no va a ser la más práctica, es escribirlo de esta manera de acá, ¿sí? O sea, utilizar coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Si al vector posición lo escribo como una coordenada x en x versor, más coordenada y en y versor, más coordenada z en z versor, ¿sí? Fíjense que es muy fácil escribir la energía cinética. ¿Cómo me queda? Me queda esto de acá. ¿Está bien, no? ¿Eso para todos? ¿Se entiende? Sí, 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 se sí, entiende. profe. Bueno, fíjense que entonces el truco ¿cuál es? Esto sirve para resolver cualquier problema, ¿sí? No es, digamos, quizás la forma más práctica, hay que ver cada caso específico, pero esto sirve siempre. Yo la energía cinética siempre la puedo escribir así. Después lo que tengo que ser capaz de hacer es encontrar la relación entre mis coordenadas generalizadas y las coordenadas cartesianas, ¿sí? Reemplazar y, bueno, hacer la cuenta. También, en este caso particular, ¿qué coordenadas vamos a utilizar? ¿Qué tipo de coordenadas les parece que vamos a utilizar? ¿Cuáles son naturales? Esféricas. Las esféricas, ¿sí? Porque la partícula se va a estar moviendo en la superficie de una esfera de radio L. ¿Está bien? Entonces, en este caso es natural usar esféricas. Ahora, fíjense que son las coordenadas que yo escribí acá, a la izquierda, ¿sí? Fíjense que hay una pequeña salvedad acá con el signo de Z, ¿no? Porque fíjense cómo yo elegí el sistema de coordenadas.
¿sí? X y Z, con Z apuntando hacia arriba, pero el ángulo azimutal no lo estoy midiendo como lo hacíamos típicamente en coordenadas esféricas, ¿sí? Así que hay un signo de diferencia ahí. Pero bueno, nada, digamos, no afecta en nada, ¿sí? Es algo particular de cómo yo elegí el ángulo azimutal acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, es derivar, ¿sí? Acá tiene la cuenta, y luego elevar al cuadrado cada término y sumarlos. ¿Está bien? Van a llegar a esta cosa. Perdón. Van a llegar a esta cosa de acá, ¿sí? Fíjense que, ¿qué me quedó? Me quedó, básicamente, una velocidad en phi, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Y una velocidad en tita. ¿Está bien? Eso lo pueden ver directamente de acá. La velocidad en phi, ¿quién es? Va a ser esta distancia al cuadrado, perdón, esta distancia por phi punto, ¿sí? Esa es la velocidad en phi, ¿ok? Y todo eso lo tengo que elevar al cuadrado, y luego tengo esta distancia por tita punto, ¿sí? Y esa va a ser la velocidad azimutal, ¿sí? Entonces fíjense que mirándolos del gráfico, quizás nos hubiésemos podido ahorrar todas estas cuentas. Porque acá, digamos, si bien no es difícil, es medio engorroso, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado estas dos cosas, esta cosa, esta cosa y esta cosa, sumarlas, tengo los dobles productos, tengo que empezar a agrupar. Al final van a llegar a esto. Pero fíjense que ya, digamos, sabiendo que son esféricas y teniendo un poquito de intuición física, no hacía falta hacer toda esa cuenta, ¿sí? Ya mirándolo de acá uno se daba cuenta cómo tenía que quedar. ¿Ok? Entonces estén atentos a esas cosas también, ¿sí? En general este método de hacerla, si lo queremos llamar método, de escribirle la energía cinética usando cartesianas y luego, digamos, transformando las coordenadas cartesianas o encontrando la relación entre las coordenadas cartesianas y mis coordenadas generalizadas siempre funciona. En algunos casos no va a quedar otra más que hacerlo así. Pero fíjense que en este caso particular, a ojo ya podíamos ver que esto era lo que nos iba a quedar. ¿Está bien? Me siguen hasta acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sebastián, una consulta. sí, decime. Es una huevada técnica, pero lo que no me Sí, queda claro, porque ya en la clase anterior también, es, sí. ustedes dicen que las ecuaciones de vínculo vos no las estás poniendo, pero está implícita en las derivaciones que vos hacés, o sea, ahí cuando derivás x punto, y punto y z punto, estás poniendo implícitamente que él es constante, por lo tanto que cumple la ecuación de vínculo de arriba. Claro. O sea, uno dice, no la uso la ecuación de vínculo, pero en realidad la estoy usando igual, No, o no, sea que sí, está a ver, implícita en el... acá la estás usando, porque en general acá tendrías Por que eso, poner. Ahora va a quedar claro en lo que voy a decir, pero porque lo digo explícitamente, pero acá vos estás poniendo L, no estás poniendo R, ¿ok? claro, exactamente, por eso te digo, por eso digo, se dijo en la clase anterior también que no se usan las ecuaciones de vínculo, pero en realidad estás usando implícitamente. Por ahí lo que se dijo fue que no se usan las fuerzas de vínculo. Claro, yo también lo mencioné al comienzo, las fuerzas de vínculo, digamos, están ahí obviamente en el problema físico, pero desde el punto de vista lagrangiano, como yo ya me la saqué de encima, porque esto parte del principio de los trabajos virtuales, en donde las fuerzas de vínculo no hacen trabajo, entonces es Sí. como que no hace falta pensar en las fuerzas de vínculo. Ahora, las ecuaciones No, de vínculo sí, las tenés que agregar, ¿no? Las estás usando, como vos decís. Acá la tengo, por ejemplo, en el radio L. claro. ¿Está bien? Sí, lo que a mí me quedó medio así en el aire es que, que uno se libera de las fuerzas de vínculo cuando usa el lagrangiano, que justamente porque quedan implícitas ahí adentro. Entonces, no te aparecen en la ecuación general. No, exactamente. Ahora le voy a mencionar eso un poquito más adelante, pero esencialmente voy a repetir lo mismo que ya dije. Las fuerzas de vínculo están, digamos, implícitas en la ecuación de Euler-Lagrange, porque vos ya te la sacaste de encima cuando vos derivaste Euler-Lagrange. Para derivar Por eso, Euler-Lagrange, esa era el comentario, por eso esa es la duda que me quedaba. ok, Listo, bueno, gracias. de nada. Bueno, genial. Fíjate que eso que acabas de decir de las ecuaciones de vínculo es un poco lo digo acá también, ¿sí? Fíjate. Otra manera de calcular la energía cinética, ¿sí? Mucho más fácil que utilizar, digamos, coordenadas esféricas y elevar al cuadrado los términos y sumar, etc. Fíjate que podría haber pensado directamente en cómo es la velocidad en esféricas, ¿no? ¿Sí? Fíjense, intuitivamente la velocidad en esférica es muy fácil de recordar. Es lo que acabo de decir. Primero voy a tener una componente de velocidad en R, ¿sí? Vuelvo arriba. ¿Sí? Este va a ser mi vector de posición en esférica, ¿sí? Va a ser una flechita que está sobre la barra. ¿Está bien? Y voy a tener una componente en R
o sea, una velocidad en R, una velocidad en θ, el ángulo azimutal, y una velocidad en φ, el ángulo polar. ¿Está bien? Y cada una de esas velocidades son muy fáciles de calcular, las mencioné antes. Sí, a ojo se ven. Entonces fíjense que acá está acá, ¿no? Va a ser un R punto en R, un R seno de θ en φ punto, en φ, y un R θ punto en θ. Así que eso es muy fácil de recordar. Y acá es trivial hacer la cuenta. ¿Sí? Es un poco lo que antes había visto a ojo, ahora lo hago un poquito más formal con las coordenadas esféricas, pero es lo mismo. Si quiero escribir la energía cinética, ¿qué tengo que hacer? Escribir R punto al cuadrado, ¿sí? El módulo de R punto al cuadrado. Eso va a ser el producto escalar de R con R, y acá ya es fácil, porque el producto escalar de R con R, ¿qué términos me van a sobrevivir? Solamente los que sean el versor consigo mismo, ¿no? O sea, este al cuadrado y este al cuadrado, ¿sí? Que es esto que está acá. Y fíjate que acá uso la ecuación de vínculo. Esta es la ecuación de vínculo, R igual a L. Entonces tiro este término, el primer término lo tiro, ¿está bien? Porque R punto es 0, y después reemplazo R igual a L. ¿Sí? Y obtengo lo mismo que obtuve arriba. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, genial. Entonces, nada, eso. Tengan presente esto. Siempre esta es una manera, digamos, segura de escribir T y sale. Si uno no se equivoca en las cuentas, sale. Pero a veces puede haber una forma un poquito más, más inteligente, más rápida de hacerlo, ¿sí? Así que tengan presente eso. Bueno, el peso del potencial gravitatorio lo paso rápido porque ya lo vimos varias veces. La recomendación es, lo que les mencionaba yo en la primera clase, y creo que también lo dijo Máximo, es que siempre, digamos, escriban la fuerza en el sistema de coordenadas que ustedes eligen, ¿no? En este caso, como el z es para arriba, tiene que haber un menos acá. Y a partir de la fuerza es muy fácil derivar el potencial. Y una vez que tengan el potencial, derívenlo y vuelvan a obtener la fuerza, ¿sí? Para estar seguros de que no están metiendo la pata. Es una pavada, pero a veces hay errores con el signo este, ¿sí? Y obviamente acá el potencial me va a quedar más mgz o menos mgz dependiendo si es z para arriba o z para abajo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que considerar en cada problema en particular. Entonces, fíjense que con estas dos cantidades ya podemos escribir el lagrangiano del problema, ¿sí? Tengo Sebastián, perdón, Decime. te hago una pregunta de notación que Dale. me parece que es lo mismo, pero vos acá escribís U sub G para la energía potencial, ¿es lo mismo que escribir B? Sí, ¿O hay alguna diferencia? es lo mismo. Yo muchas veces uso B, pero no sé por qué empecé a usar U ahora. Exactamente lo mismo. Bárbaro, bárbaro. Dale. Bueno, entonces, acá entonces es muy fácil escribir el lagrangiano, ¿no? Tengo la parte cinética, que va a ser este cachito de acá, ¿sí? ¿Ok? Saco L cuadrado, factor común. Y después la energía potencial, que fíjense que como tengo el Z ¿cuánto valía? Menos L coseno de θ, pero como es menos la parte potencial, entonces me va a quedar un más acá. ¿Está bien? Y este es el potencial. Perdón, este es el lagrangiano, ¿sí? Del problema. Bueno, fíjense, ahora lo que voy a mencionar es algo importante, así que lo vamos a utilizar todo el tiempo a partir de ahora. Lo que uno hace, de hecho esto, digamos, surgió en la mecánica, pero luego se puede extrapolar a otras áreas de la física, es muy importante. Es lo que se llama, o es lo que se conoce como el estudio de las simetrías del lagrangiano, ¿sí? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar el lagrangiano y voy a tratar de ver qué simetrías tiene, ¿sí? Entonces, fíjense, las simetrías en general van a estar asociadas a algún tipo de conservación del problema. ¿Está bien? Y esto, nada, lo vamos a volver a ver en la guía 2, ¿sí? Pero ahora empezamos a introducir el tema. Fíjense, acá hay dos cosas que podría ver rápidamente. En primer lugar, que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. ¿Ok? Es lo que menciono acá. El lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial con respecto del lagrangiano con respecto al tiempo? Vale 0, ¿no? ¿Está para todos claros qué significa eso? Porque a veces hay dudas respecto de esto. Me dicen, no, pero θ depende del tiempo. Todos entienden qué significa que no dependa explícitamente del tiempo, ¿no? Sí, que no aparece la T Que no aparece la explícitamente. T, exactamente. ¿Sí? Porque esto obviamente es θ de T, pi punto de T, θ punto de T, pero no aparece la T explícitamente. ¿Ok? Bueno, esa es la primera observación. No depende explícitamente del tiempo, la derivada parcial es 0, no la total, exactamente. La total no es 0, y ahora lo vamos a ver, eso. Pero la parcial sí es 0, porque no depende explícitamente. ¿Está bien? Bueno, listo. Esa es la primera observación. La segunda observación, que voy a volver a eso, pero déjenme mencionar rápidamente, fíjense que no depende de phi.
¿sí? Sí depende de phi punto, pero no depende de phi. Entonces, en ese caso, también la derivada parcial de L con respecto de phi va a dar 0. Y eso va a estar asociado a otra conservación también, ¿sí? Pero bueno, arranquemos primero por la primera, ¿sí? El lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Esto, en general, va a estar asociado con la conservación de la energía, ¿ok? No siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿sí? Por lo menos en los casos que vamos a ver nosotros. En la mayoría de los problemas físicos va a estar asociado con la conservación de la energía. Entonces, acá tengo que hacer un pequeño interludio, ¿sí? Para explicar un poquito mejor esto en más detalle. Así que ahora, digamos, nos abstraemos un poco del problema y vamos a tratar de entender qué significa esto de que el lagrangiano no dependa explícitamente del tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense. Entonces, ¿qué ocurre si estudio la derivada total del lagrangiano? ¿Sí? Eso es lo que me preguntaban recién. No es 0, ¿no? ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, de esta manera, simplemente utilizando la regla de la cadena. Fíjense que este vector Q negrito, ¿sí? Es un vector fila que tiene todas las coordenadas de manera, sí, apaisada, ¿no? Q1, Q2, Q3, Qn. Y lo mismo para las velocidades, o sea, Q1 punto, Q2 punto, etc. O sea que acá es como que esto puedo pensar que tengo una tira, ¿sí? De coordenadas. Las posiciones primero, las velocidades después y finalmente el tiempo, ¿sí? Entonces, acá sí, digamos, asumo que podría llegar a tener alguna dependencia explícita con el tiempo, ¿sí? Entonces hago la derivada total. Está claro para todos, ¿no? Esta cuenta de acá. ¿Qué hice acá? La regla de la cadena, ¿no? Simplemente. Es la derivada del lagrangiano con respecto a la primera coordenada por la derivada de esa coordenada con respecto al tiempo, que va a ser Q punto. Más la derivada del lagrangiano con respecto a otra coordenada, que en este caso es la velocidad, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que va a ser Q2 puntos. ¿Sí? Y finalmente, la derivada parcial de la última coordenada, o sea, de L a de T. ¿Ok? ¿Eso se entendió? Porque ese es básicamente el truco, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ese es el truquito. Y ahora fíjense, ahora viene otro truquito que también lo vamos a usar mucho. Este término de acá, ¿sí? El que tiene Q2 puntos, fíjense que lo podemos reescribir utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Acá está escrito acá abajo. Fíjense que si paso este término que está acá para la izquierda, esto no es más que la derivada total de toda esta cantidad. Eso lo ven todos. O mejor dicho de otra manera, a la derivada total de esta cantidad le saco una de las derivadas y me queda la otra. Bueno, genial. Eso es importante porque es la base de esta cuenta, ¿sí? Agarramos digamos, este término de acá, reescrito de esta manera, y lo reemplazamos acá arriba. ¿Sí? Si hacemos eso, vamos a llegar a esto de acá abajo. ¿Ok? Reordenando un poco los términos, me queda esta cosa. ¿Sí? Fíjense que ¿qué me queda acá? ¿Qué es esto que se me formó acá? Saqué factor común Q1 punto, Q y punto, ¿no? Perdón. ¿Qué me quedó acá? El lagrangiano es esto que está acá adentro, pero no es que me quedó el lagrangiano. La La ecuación de ecuación. Lagrange, Ecuación de digamos. Euler-Lagrange. ¿Está bien? Y para, digamos, fuerzas conservativas, que es el caso de este problema, porque, digamos, la gravedad es una fuerza conservativa, ¿cuánto va a valer toda esta combinación para cada coordenada? Se anula. Se anula, ¿no? Esta es la definición de Euler-Lagrange. O sea, en el espacio de soluciones, ¿sí? Esta ecuación tiene que ser 0. Entonces este término se me va. Y ya está, porque fíjense qué pasa. Me quedan dos términos, dos derivadas totales, una a la izquierda y una a la derecha. Podrías pasar esta para allá, ¿sí? Y agrupar esos términos. Esto es algo similar a lo que hizo Vladimir la clase pasada. ¿Sí? Pasan esto para allá, sacan la derivada total para afuera, y se le forma esta cantidad de acá adentro. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no se te cancelarían el diferencial, la derivada de la derecha de la Lagrangiana en función de t y el de la izquierda? La derivada, Solamente porque, la o sea, derivada por de algo en la... especial. A No. ver si te entiendo. ¿Qué derivada? ¿Esta? ¿La Sí, parcial? sí. Ah, porque la otra es total, ¿no? No, claro, a ver, fíjate que yo acá, en este ejemplo de acá, en el del problema que estamos estudiando, acá no me aparece el tiempo. O sea que en ese caso ahí sí va a ser 0. Pero lo que estoy ahora, digamos, discutiendo es un caso general, ¿sí? Para entender un poco esto de qué significa que h
perdón, que el lagrangiano no dependa del tiempo. Entonces acá sí le puse una dependencia explícita yo. Entonces en principio esto no es cero. ¿Está bien? Después vamos a ver qué pasa cuando eso es cero. Ahora inmediatamente lo vamos a ver. Pero en principio esto no es cero, es la derivada parcial con respecto a t, porque acá le agregué una dependencia explícita, ¿sí? Podés pensar, si querés, que a este lagrangiano le sumás una función del tiempo. Ahí claramente no sería cero esa cantidad. ¿Está bien? Sí, más o menos. O sea, yo decía de por qué no se cancela ahora que estamos tomando esto como una ecuación, por qué no se te cancela ese donde está el mouse con el que está del otro lado del igual. No, claro, porque esta es la derivada total y esta es la Claro, derivada sí, sí, parcial. perfecto. No es lo Sí, mismo. ¿Está bien? bien, Eso es lo que sí. comentaba antes. Si vos hacés la derivada total de esto, bueno, fíjate que tenés que agarrar y hacer la derivada del seno cuadrado, me va a quedar 2 seno cuadrado coseno de tita, tita punto, ¿está bien? Más 2 tita punto, tita 2 puntos, o sea, tenés que hacer toda la derivada total. Eso es distinto de cero. Ahora, si haces la derivada parcial de esto, eso es cero. ¿Te das cuenta que no son lo mismo? Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, Tengo entonces, una Perdón, consulta. sí, Eso se anula solamente porque las fuerzas aplicadas son conservativas. En todo claro, caso, si no, sería QI. exactamente, Ok. totalmente. Esto de acá, como dije antes, da cero solo porque la gravedad es conservativa, ¿sí? Que básicamente va a ser, nosotros siempre vamos a estudiar casos en donde las fuerzas sean conservativas, ¿sí? Las fuerzas que no sean de vínculo, ¿está bien? Entonces en este caso me va a dar cero. Si no, sí sería la fuerza generalizada, ¿no? El Q acá, ¿está bien? Pero bueno, eso es un caso más general, ahora no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Entonces esto se me hace Sebastián, cero. Sí. perdón, Sebastián, te quería preguntar, ¿por qué en este caso la derivada parcial del lagrangiano con respecto al tiempo no es cero? Si es lo que antes habíamos visto. O sea, porque estás planteándolo en general. Porque lo estoy planteando en general, claro. Ah, ahí va, perfecto. Claro, claro. Estoy tratando de explicar qué significa que algo dependa o no que el lagrangiano dependa o no dependa del tiempo. Entonces, como acá yo sé que no va a depender, pero bueno, lo estoy haciendo en el caso más general para poder explicar eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, este no es el mismo lagrangiano, este lagrangiano de acá no es el mismo lagrangiano del problema del péndulo esférico. Ahora vamos a volver al problema del péndulo esférico, pero es como un pequeño interludio, ¿sí? Entonces, si paso esto para allá, fíjense que puedo agrupar y me queda toda esta cantidad de acá. Que esta cantidad la voy a llamar h. ¿Sí? Y eso va a ser igual a menos de la derivada, la derivada parcial del lagrangiano respecto del tiempo. ¿Sí? O sea que me va a quedar esta relación de acá de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que veo? Fíjense, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, que es lo digamos, la situación en la que estoy en el problema del péndulo esférico, esto va a ser cero, o sea que de h a dt va a ser igual a cero. O sea, ¿qué le va a pasar a h? Va a ser constante. Va a ser constante, o sea, se va a conservar, ¿sí? A lo largo del espacio de soluciones. O sea, h va a ser constante, ¿sí? Bueno, ¿quién es h? Bueno, en la mayoría de los casos h va a ser la energía. Entonces ahí, digamos, de alguna manera se explica lo que yo decía antes, que esa simetría del lagrangiano va a estar asociada a una conservación, en particular la conservación de la energía en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora, eso no vale siempre, hay excepciones, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos va a ser la energía, ¿sí? Entonces, en general, por ejemplo, en el ejercicio 17, la guía 0, eso ahora se los voy a comentar, eso no ocurre, ¿está bien? H no es la energía. Pero bueno, en general, ¿cuándo va a ocurrir que H es la energía? Bueno, se tienen que cumplir dos cosas, ¿está bien? En primer lugar, se tiene que cumplir que la energía cinética, ¿sí? La parte cinética del lagrangiano, va a tener que ser una función homogénea de grado 2 en las velocidades, ¿sí? No se asusten, suena un poco estrafalario, pero es fácil, ¿sí? Si yo escribo la energía cinética, fíjense que acá tengo la coordenada Q, acá tendría la coordenada Q punto, y luego tengo T, ¿sí? Si eventualmente esto dependiese, te estoy haciendo el caso más general. Entonces, ¿qué significa decir homogénea de grado 2? Significa que si a las coordenadas Q punto las reemplazo en realidad por lambda por Q punto, o sea, por un parámetro por Q punto, entonces yo a ese parámetro lo puedo factorizar afuera, ¿sí? Y me sale un lambda cuadrado, ¿sí? Entonces, si se cumple esto, se dice que la función es homogénea de grado 2 en las velocidades. ¿Por qué? Porque en las velocidades estoy metiendo el parámetro lambda, ¿ok? Si yo hiciese esto y me sale un lambda a la n, sería función homogénea de grado n, ¿está bien?
Nosotros acá vamos a enfocarnos en funciones homogéneas de grado 2. ¿Está bien? Entonces, si se cumple esto, y aparte, adicionalmente, se cumple que el potencial no depende de las velocidades, que es lo que va a pasar en la mayoría de los casos, si bien vamos a ver algunos problemas la clase que viene, que va a explicar Maxi, donde eso no ocurre, pero en la mayoría de los casos se va a dar esto, ¿sí? Entonces, H es la energía. ¿Me siguen hasta acá? Una pregunta, el parámetro ese tendría que ser una constante, ¿no? En principio es un parámetro, ¿sí? Ok. No importa. Porque fíjate que ahora lo voy a mencionar. Podés pensar que es una constante, no importa, es un parámetro. Lo importante es que vos reemplaces el Q punto por lambda Q punto y que veas si se puede factorizar afuera como un lambda cuadrado. Bien, ¿Está bien? Bueno, genial. entonces fíjense, ahora voy a hacer la demostración de eso, ¿sí? ¿Por qué H es igual a E si se cumplen estas dos cosas? Bueno, si se cumple que es una función homogénea de grado 2, va a ocurrir esto que está acá a la izquierda, ¿no? Es lo que acabo de mencionar. ¿Están de acuerdo? Fíjense que acá lo hice en general Sí, sí. para un vector de coordenadas QI, ¿sí? Lo escribí más general acá. Bueno, si ocurre esto, esto implica que ocurre lo de la derecha. ¿Sí? Perdón, Sebastián, antes de que sigas, Sí. no te pregunté antes, lambda, ¿qué es exactamente? No, pensá que ¿Un lambda es un coeficiente? parámetro, ¿sí? Un parámetro. Ah, listo, listo. No es nada físico. Pensá que es un parámetro matemático. ¿Ok? Ya la piel. Bueno, entonces, si se cumple esto, que la energía cinética es una función homogénea de grado 2, entonces vale lo que está a la derecha. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que no es tan, por ahí les resulta un poco raro, pero en realidad no es tan difícil. Fíjense en el footnote este que puse acá, en la nota a pie de página. Ustedes pueden probarlo muy fácilmente calculando la derivada total de este lado y la derivada total de este lado con respecto a lambda. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy pensando que lambda es un parámetro variable. ¿Sí? Si hago eso y digo después que lambda es igual a 1, llego a esto de acá. ¿Sí? Acá fíjense que está el ejemplo para una dimensión. ¿Ven que llegan a lo mismo? Q punto por dta de Q punto es igual a 2t. Es fácil de verlo, piénsenlo un poquito, pero está bien, no se compliquen demasiado. Entonces, lo que se tienen que llevar de acá, después piensen eso, es que si vale esto, entonces vale esto. ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, genial. Y entonces ya está, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes, porque lo que voy a hacer ahora va a ser escribir mi H, ¿ok? Y voy a utilizar estos dos postulados. Si es homogénea de grado 2, la energía cinética, entonces, fíjense que este primer término de acá, ¿sí? Porque el lagrangiano lo separo en T menos U, ¿sí? En la energía cinética menos el potencial. Este primer término de acá va a ser 2T, ¿sí? Porque utilizo este resultado del teorema de las funciones homogéneas. Y este pedacito de acá va a ser 0 porque el potencial no depende de las velocidades y yo estoy haciendo una derivada respecto de las velocidades generalizadas. ¿Sí? Y luego L es T menos U, entonces ya me queda, ¿no? 2T menos T, T, y menos U, U. O sea que H es igual a E en este caso, cuando se cumple esto y se cumple esto. ¿Se entendió? Yo no te seguí de dónde, o sea, hiciste la derivada parcial de t con respecto a la velocidad, ¿no? Tipo, y Ok, vamos de vuelta. Fíjate acá, a la izquierda, este es mi H, ¿está bien? Esta es la definición de H. ¿Dónde la saqué? La saqué de acá. ¿Está sí, bien? sí, eso te lo seguí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que hago es, digo, bueno, ¿quién es L? Es T menos U. ¿Ok? Entonces separo esta derivada parcial con respecto a Q punto, la separo en dos términos. Primero el término que es la derivada con respecto a T y luego el término que es la derivada con respecto a U. El segundo término me va a dar 0 porque digamos, yo estoy suponiendo que el potencial no depende de las velocidades. O sea que la derivada de U respecto de Q punto me va a dar 0, porque solo depende de Q, no de Q punto. Y el término de la izquierda, este de acá, bueno, por el teorema de la función homogénea, por el teorema de Euler de las funciones homogéneas, esta cosa de acá va a ser 2t. ¿Sí? Es esta A la observación que hiciste antes. Ahí va, perfecto, perfecto. exactamente. Esto es 2t. ¿Sí? Entonces ya está. Acá me va a quedar que la suma de todo esto es 2t. ¿Sí? Ahí lo reemplazo. Y luego me queda menos L. Y de ahí llego a que H es igual a E cuando se cumplen estas dos cosas. ¿Se entendió? Excelente. Sí, Bueno, sí. genial.
Bueno, perfecto. Entonces, en la mayoría de los casos va a ocurrir esto, ¿sí? Va a ocurrir que H es igual a E, en los problemas que vamos a ver nosotros por lo menos, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, porque fíjense que ahora entendemos qué significa esto. A ver, tratemos de hacer esta cuenta de acá, mentalmente, ¿sí? dL a dt es 0, entonces yo sé que se conserva H, por lo que acabo de mostrar. Ahora la pregunta es, ¿H es igual a E? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me fijo si el potencial depende de las velocidades. No, no depende de las velocidades, buenísimo. O sea, no hay ningún θ punto o ningún phi punto ahí. O sea, listo, eso ya está. Y después se cumplirá, digamos, este primer postulado de acá. ¿Se cumplirá esto? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y decir, θ punto lo voy a reemplazar por lambda, perdón, phi punto lo voy a reemplazar por lambda phi punto, todo al cuadrado, y θ punto por lambda θ punto, todo al cuadrado. Entonces puedo sacar el lambda cuadrado de factor común. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora lo voy a repetir igual. Bueno, entonces H es igual a I en este caso. Entonces, esta invariancia en T implica para este problema que se conserva la energía. Perfecto. Bueno, entonces ahora déjenme mencionar rápidamente un ejemplo en donde eso no pasa, ¿sí? El ejercicio 17 de la guía 0. ¿Ok? Ay, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No entendí muy bien, perdón. ¿Quién era H ahí? ¿Quién era H? En nuestro problema de ahora. L, digamos. O sea, todo eso que está ahí. O sea, más arriba. Esto. Arriba, arriba, arriba. Arriba, O sea, arriba. en el problema. Ahí. H. ¿Quién es? H es esta cantidad de acá. La tendrías que calcular. ¿Sí? Ah, no la calculaste. Ah, ok, No la perdón, calculé. creí que Lo como único que que hice lo fue... veíamos ahí. No, No. no la calculé. Ahora va a quedar claro porque lo voy a hacer en el ejemplo que voy a mostrar. Pero Sí. básicamente lo único que mencioné fue el hecho de que H es igual a E. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque se cumplieron estas dos cosas. Claro. Miré la O sea, energía solo sé que se cinética. conserva ahora. Claro, yo sé que H se conserva. O sea que sé que es una cantidad conservada del problema. Y luego, como se cumplen estos dos postulados, SH es E. Porque en la energía cinética vale esta propiedad y el potencial no depende de las velocidades. Eso fue lo que dije. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bueno, y ahora voy a Perdón. mostrar un ejemplo en donde H se conserva y E no se conserva, que es el ejercicio 17 de la guía 0 que expliqué yo en la primera clase. Fíjense. Es este de acá, ¿sí? ¿Recuerdan? El de la bolita en el tubo giratorio. Fíjense, en este caso se conservaba la energía. ¿Qué pasaba? ¿Qué fuerzas tenía aplicada la bolita? Bueno, la La única fuerza de viento. fuerza física que tenía era la normal, ¿no? Que era acá, era una fuerza que es perpendicular al tubo. Exactamente. Y yo les había mostrado en esa oportunidad que la normal hacía trabajo. Como es una fuerza no conservativa y hace trabajo, entonces no se conserva la energía mecánica. ¿Está bien? Bueno, entonces escribamos este problema ahora, pensémoslo en términos del formalismo lagrangiano. ¿Sí? Fíjense, el Seba, Lagrangiano... antes de que hagas el problema, el Sí. formalismo lagrangiano, tipo, como que nos deja tipo, que ignoremos perfectamente el sistema de referencia, ¿no? Tipo, como que esto es un problema de un sistema no inercial y tipo, como que usando el formalismo lagrangiano no hace Ok. falta ni que lo pensemos. Ok, esa es una muy buena pregunta. El lagrangiano siempre lo vamos a escribir desde un sistema inercial. ¿Sí? No sé si recordás que yo en la primera clase había mencionado que esto del problema lo puedes plantear tanto de un sistema inercial como de uno no inercial. No es que el problema es de no inercial, vos elegís dónde te parás. ¿Sí? Vos podrías pararte afuera y escribir las ecuaciones de Newton desde afuera. ¿Está bien? Sin pensar en fuerzas ficticias, solo pensando en la normal. Eso lo podés hacer. Otra forma de hacerlo es parándote sobre el tubo, que es un sistema no inercial, y ahí tenés que pensar no solo en la normal, sino también en las fuerzas ficticias. Pero los dos resultados, matemáticamente, te van a llevar a lo mismo. ¿Sí? Eso está comentado, fíjate en el PDF mío de la guía 0, en el ejercicio 17, al final está comentado eso que estoy diciendo. Bárbaro, bárbaro. ¿Está bien? Pero, Sí, pero sí. es un punto muy importante. El lagrangiano siempre lo planteamos desde el sistema inercial. ¿Sí? Y acá simplemente lo que estoy haciendo es escribir la energía cinética, porque no hay potencial acá. No hay, por ejemplo, si hubiese un peso acá, tendría que considerar el potencial del peso, pero acá es simplemente la energía cinética.
¿Está bien? ¿Y cómo le escribimos la energía cinética? Bueno, la energía cinética de polares, ¿no? Pues es una partícula que se mueve en el plano. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, L es igual a T en este caso. ¿Y T cómo lo escribo? Bueno, de esta manera. ¿Sí? R punto cuadrado más R cuadrado phi punto cuadrado por masa sobre 2. Bueno, y fíjense que acá viene, digamos, el punto, digamos, punto importante de este problema, es que el vínculo depende del tiempo, ¿no? O sea, fíjense que el ángulo phi, ¿sí? Esto está girando con velocidad constante, ¿sí? Que va a ser omega t, bueno, es omega t esencialmente, o sea, omega t menos t0 más omega 0, ¿sí? Entonces la derivada de phi es omega, phi punto es omega, ¿está bien? Entonces tendría que reemplazar phi punto acá en el lagrangiano por omega. Entonces me queda de esta manera, el lagrangiano me queda esto. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. Bárbaro. Perfecto. Entonces, ¿qué me da la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo en este caso? La parcial. Me da 0 también, porque acá no aparece el tiempo. Entonces yo ya sé que h se va a conservar. ¿Sí? ¿Cuánto vale h? Bueno, hacemos la cuenta, que es lo que me preguntaron recién. Hay que agarrar y hacer la cuenta directamente. Tengo que hacer esta cuenta de acá. ¿Cuántas coordenadas generalizadas tengo en este lagrangiano que está escrito acá? Bueno, como phi es un vínculo, ¿sí? Entonces solo me queda una, que es R, básicamente. O sea que acá en esta suma solo me aparece un término que es el de R. ¿Sí? De L a de R punto por R punto menos L. ¿Está bien? ¿Cuánto vale de L a de R punto? Bueno, es fácil, ¿no? Es M por R punto, ¿sí? Es este término de acá nada más. Que es esto que escribe acá. Y luego lo multiplico por R punto, que es este Q punto que está acá. ¿Está bien? Y luego hago menos L. ¿Está bien? Si hacen esa cuenta les va a quedar esto de acá. ¿Sí? Y ahora fíjense, H se conserva, porque ya lo vimos, y vale esto. ¿Sí? Vale esta cosa de acá. Ahora, H es igual a E. Fíjense, potencial no tengo, así que esa parte me la olvido. Entonces tengo que mirar la energía cinética. Y acá, digamos, lo escribí explícitamente lo que antes dije. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y reemplazar el R punto por lambda R punto, ¿sí? O sea, acá en lugar de R punto pongo lambda R punto todo al cuadrado, y me pregunto, ¿puedo factorizar el lambda cuadrado acá? De manera tal de que me quede acá energía cinética. No, porque si no me quedaría dividiendo acá un lambda cuadrado. O sea que no puedo encontrar esta relación. O sea, mejor dicho, esta relación no es válida. No, esto es simplemente una hojita extra que yo hice para explicar este problema. Si quieren, después la subo también, no pasa nada. Estoy respondiendo a alguien que me hizo una pregunta en el chat. No sé si se ve el chat. Entonces, no se cumple esto, ¿no? Entonces H no es E. ¿Sí? ¿Y quién es E? Bueno, E, fíjense que es básicamente la energía cinética. O sea que es el lagrangiano, o sea que ya lo tenía escrito de antes. O sea que difieren en un signo acá, ¿no? Fíjense que la energía tiene un más y H tiene un menos. ¿Está bien? ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, en general esto va a pasar cuando los vínculos dependen del tiempo. O sea, no se va a cumplir esta relación, ¿sí? Que sea igual, ¿no? O sea, se va a cumplir que no sea igual, en general cuando los vínculos dependen del tiempo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Un ejemplo en donde H se conserva y E no. No entendí bien lo del lambda, ¿por qué ahí no se puede factorizar? No, Ok, no ahora entiendo lo de dónde repito. A sale. ver. Dame un segundo que me están escribiendo. Tengo las velocidades. Claro, Natalia. O sea, acá es un poquito más complicado, pero no tan complicado. O sea, fíjense que en el caso que yo digamos, mencioné antes del péndulo esférico es fácil de ver porque se puede sacar el lambda cuadrado. Acá también lo puedes sacar, no es que no lo podés sacar. Fíjate, si yo distribuyo el cuadrado y ahora te respondo también al chico que me preguntó recién. Acá puedo sacar el lambda cuadrado afuera, ¿sí? Pero fíjense ¿qué pasaría en ese caso? Me tendría que aparecer un dividendo acá, un lambda cuadrado, ¿no? Porque si yo después quiero recuperar lo mismo, cuando multiplico, acá me va a quedar lambda cuadrado, pero después acá se me tiene que ir, porque acá no hay lambda cuadrado. O sea, no lo puedo factorizar en ese caso. Claro, exactamente, no puedo sacarlo totalmente de la expresión. Entonces, no lo puedo factorizar. Si no vale esto, porque cuando yo saco el lambda cuadrado, acá me apareció un dividendo, un lambda cuadrado, y eso no estaba en mi energía cinética inicial. ¿Se entiende ahora?
¿Sí? Sí, se Bueno, entiende. perfecto. Entonces, como no se cumple esto, entonces H no es C. ¿Está bien? Bueno, eso simplemente, yo lo quería mencionar, es un ejemplo, ¿sí? Para que tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces volvemos ahora, si ya esto quedó claro, volvemos ahora al problema del péndulo esférico. ¿Sí? O sea que, hecha esta aclaración, ¿sí? Seguimos. Entonces, la conclusión es que se conserva la energía, porque el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, y ya vimos que en ese caso se cumplen las dos condiciones para que H sea E. O sea, H es constante y es igual a E. Perfecto, entonces seguimos con el problema. Ahora sí, volvemos de vuelta al problema del péndulo esférico, ¿sí? La segunda cosa que tenía, digamos, interesante lagrangiano era que no dependía de la coordenada phi explícitamente, ¿sí? Perdón, no depende de la coordenada, no explícitamente, no depende de la coordenada phi, ¿está bien? Entonces la derivada parcial con respecto a phi me da 0, ¿sí? Y esto va a tener que ver con que el problema tiene simetría de revolución alrededor del eje z, ¿no? Si no depende del ángulo phi, que es el ángulo polar, significa que cualquier configuración para cualquier phi, físicamente me va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, eso está asociado a la conservación de la componente z del momento angular, ¿ok? O sea que esta simetría me va a dar otra conservación, que va a ser la conservación del momento angular respecto del punto O, pero la componente z de ese momento angular. ¿Está bien? Y bueno, esto es lo que llamamos coordenada cíclica, ¿sí? Que lo mencionó Vladimir también en la clase pasada. Cuando ocurre esto con alguna coordenada, se dice que el lagrangiano es cíclico en phi. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, esto vamos a volverlo a ver en la guía 2, en más detalle, ¿sí? Pero ahora lo menciono rápido. Entonces, ahora a partir de este momento, simplemente lo que hay que hacer es hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange. Hay que sistemáticamente seleccionar las coordenadas generalizadas y para cada una de ellas aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Acá están todas las cuentas hechas, ¿sí? Para que ustedes las reproduzcan y puedan, digamos, tenerlo como ejemplo, ¿sí? Una vez que esto lo hace una o dos veces, ya entiende el mecanismo y listo. Por eso lo puse acá todo explícito. ¿Ok? Ya para los problemas siguientes que resolvamos, no vamos a poner todas las cuentas, porque ya queda implícito, digamos, lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, como comentábamos al principio, la ecuación que tengo que utilizar es la ecuación de Euler-Lagrange igualada a 0, porque la fuerza, digamos, gravitatoria es conservativa. ¿Está bien? Entonces, para la primera coordenada me queda esto, que no es otra cosa que la ecuación de movimiento en θ, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre. Esto lo voy a volver a repetir, pero ¿qué pasa si phi punto fuese 0? Si tiro este término de acá. Me queda la ecuación del oscilador, ¿no? ¿Está bien? O sea que es una pequeña variación del oscilador. Le agrego, digamos, la componente, el movimiento en phi punto. El movimiento en phi, mejor dicho. ¿Está bien? Y para la coordenada phi lo que me queda es, como es cíclica, entonces, acá, volviendo acá, como esta cosa me va a dar 0, ¿sí? Entonces toda esta cantidad de acá me va a dar constante, porque es una derivada total igualada a 0, ¿sí? Entonces, si la derivada con respecto a phi es 0, entonces la derivada total de toda esta cosa de acá va a ser constante. Perdón, la derivada total de toda esta cosa de acá va a ser 0, por lo tanto, esta cantidad va a ser constante. Bueno, esta cantidad se la conoce con el nombre de momento canónico conjugado, ¿sí? Momento conjugado. ¿Ok? Y bueno, ya está, básicamente. Ya tenemos las ecuaciones, digamos, de Euler-Lagrange para cada coordenada. ¿Sí? Luego el problema me pide que calcule constantes de movimiento. ¿Sí? Entonces, como ya mencionamos, la conservación de P-phi se debe a que el lagrangiano no depende explícitamente de phi. ¿Sí? Y yo les mencioné que era la componente z del momento angular medido desde el punto O. ¿Sí? El punto O es el punto donde está, digamos, enganchada la barra. ¿Ok? Bueno, eso lo pueden chequear ustedes, hagan la cuentita, es fácil la cuentita. Si agarran y calculan el momento angular, ¿sí? Desde ese punto, a lo física 1, ¿no? Como tiene que ser, R vector P, y lo multiplican escalarmente por Z, van a ver que eso les va a dar exactamente P phi. ¿Ok? Así que efectivamente esa es la componente Z del momento angular. Y fíjense que esto también lo podrían haber intuido haciendo física 1. Nosotros, perdón, pensándolo como en física 1. Nosotros a partir de ahora, yo se los muestro ahora en este problema, en el siguiente también por ahí lo menciono, pero no vamos a estar pensando todo el tiempo en la suma de torques. Las conservaciones van a salir directamente de las simetrías de Lagrangiano, pero en este caso particular, para que se vea la analogía,
lo menciono. ¿Qué tenía que ocurrir para que se conserve la componente z del momento angular? La suma de torques externos tenía que ser 0, ¿no? Bueno, pueden ver que efectivamente eso pasa en z, ¿no? Porque esto es la componente z. Porque ¿cuántas fuerzas tengo aplicadas sobre la masita? Bueno, el peso y la tensión. ¿Sí? El torque de la tensión va a ser 0, porque son colineales, eso es fácil de ver. Y luego no me queda otra más que hacer la cuentita del torque del peso. Bueno, me queda esto de acá. O sea, básicamente me queda algo que va en phi versor. Pero phi versor no depende de z. Entonces el torque externo en z es 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sebastián, perdón, te hago una pregunta cuanto a lo que es la configuración del problema inicial. La única aproximación que no es, perdón, la única aproximación que estamos haciendo es que la masita es puntual y no puede girar sobre su propio eje, porque el resto es como que se puede mover re libre el péndulo en todas las direcciones. Claro, la masa la estamos considerando puntual, si no es un cuerpo rígido. O sea, en mecánica básicamente vamos a separar lo mismo que en física 1. Separamos los cuerpos en cuerpos que no tienen dimensión y cuerpos rígidos. ¿Está bien? El cuerpo rígido va a tener dimensión, y bueno, ahí va a haber que aplicar, va a haber que estudiar la rotación del cuerpo y qué sé yo, pero acá, digamos, es puntual, no tenemos que hacer eso. Perfecto, perfecto. A lo que voy es que nada, tipo, como es un péndulo tipo bastante realista, ¿no? Tipo, dejando de lado que estamos asumiendo que la masa es puntual. Sí, totalmente, eso. O sea, en general, el grado de libertad ese de rotación sobre sí mismo no te va a cambiar nada. ¿Sí? ¿Está bien? Buenísimo. Siempre podemos pensar también que la masita es muy pequeña y que no importa. ¿Está bien? Así que sí, es puntual. Entonces, volviendo un poco a esto, hasta ahora lo que hemos obtenido es la conservación de LZ, que es el PFI, ¿sí? Pero nos dicen que encontremos más conservaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad que ustedes sospechan que también se va a conservar en este problema? Ya lo dijimos, la energía mecánica, ya lo vimos del lagrangiano, ¿sí? Bueno, fíjense que esta conservación la pueden ver de muchas formas distintas, ¿sí? En primer lugar, pensando como en física 1, es fácil ver que la tensión va a ser perpendicular al diferencial de desplazamiento a todo instante, entonces no va a ser trabajo. Entonces ya pensándolo de esa manera, ya uno intuye de que efectivamente se tiene que conservar la energía mecánica. Luego tenemos lo que ya discutimos, la invariancia temporal explícita, o mejor dicho, la independencia temporal explícita del lagrangiano, si no depende explícitamente del tiempo. H se conserva, y luego cómo ocurre esto, ¿sí? Que es lo que ya discutimos, entonces HC. Esa es la segunda manera, ¿sí? Que es la que vamos a partir de ahora siempre tener en mente cuando resolvamos los problemas. Y luego podemos hacer una cosa más, que la hacemos así de esta manera porque nos va a servir para describir cualitativamente el movimiento, y porque es una de las cosas que pide el problema. Es que fíjense que yo lo que puedo hacer es agarrar la ecuación de movimiento para tita, que es esta, ¿sí? Y meterle acá el phi punto en términos de p phi, ¿sí? Porque yo acá puedo agarrar, esto es igual a p phi, ¿no? Puedo despejar el phi punto en términos del p phi y del seno del ángulo, ¿sí? Y lo puedo reemplazar acá adentro. Y eso me va a dar esta cosa de acá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Podrías repetirlo, esto del PFI? Porque es como algo que me hace ruido. Tipo, es un concepto que Esto no... no es otra cosa más que lo que contó Vladimir la clase pasada, si mal no recuerdo, del problema 6. Lo que hacemos es utilizar la conservación de PFI, que es esto de acá. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Esto es igual a PFI. Acá no lo anoté, pero esto es igual a PFI. ¿Sí? Bueno, lo tengo acá. Acá lo tengo. ¿Sí? Entonces fíjate que de acá puedo despejar phi punto. ¿Sí? Phi sobre ml cuadrado seno cuadrado de tita. Y eso lo reemplazo acá, en el phi punto al cuadrado de acá. ¿Está bien? Bárbaro, ok. Bueno, y me va a quedar esto de acá abajo. Me va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense que esta ecuación la puedo integrar fácilmente, a ojo se ve. ¿Sí? Piénsenlo al revés. Deriven todo lo que está acá adentro, ¿sí? Y les va a quedar esto de acá, todo esto de acá multiplicado por tita punto igual a 0. Entonces todo el término, digamos, o sea, todo lo que no sea tita punto, que es un factor común, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? O sea que se cumple.
Si yo paso de acá a acá, lo integro. ¿Está bien? ¿Y qué obtuve? Obtuve que toda esta cantidad de acá adentro tiene que ser constante. Bueno, esa va a ser la energía. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver qué es la energía? Bueno, volvamos para atrás ahora. Volvemos para atrás, ¿sí? Si vuelvo a usar que Pφ es esta cosa de acá, y lo reemplazo, me queda esto de acá. Y esto yo creo que ya a simple vista ustedes pueden reconocer que es la energía, ¿no? Porque fíjense que me queda Perfecto. el término cinético acá, más el potencial, porque recuerden que el Z iba como menos L coseno de tita. ¿Está bien? O sea que esto es cinético más potencial. ¿Sí? Comparemos con el lagrangiano. Cinética menos el potencial. ¿Ven que hay un signo de diferencia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, esta cantidad que encontramos acá es la energía. ¿Sí? Es otra forma de obtener la energía. Podría haber calculado H, y como H es igual a la energía, ya está, y va a llegar a esto de acá. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo sin utilizar los recursos del lagrangiano, ¿sí? Simplemente integrando la ecuación de movimiento. Si me permitís agregar, Seba, Sí. se me ocurre una forma más todavía, sería escribir la energía igual a T más B y derivar eso respecto del tiempo y ver si a cero. Creo que sería una cuarta por ahí. Claro, exactamente, es esto que está escrito acá. Claro, pero eso salió de Euler-Lagrange, Esto escribió salió de ese. Lagrange, totalmente. Como que Podrían uno podría poner E claro, igual T más pensando B. como en física uno, sin saber nada de eso, es, bueno, yo escribo la energía, T más B, más U, o T más B, lo derivo y llego a la ecuación de movimiento. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces fíjense que esto es muy importante, ¿sí? Esto ténganlo presente porque es muy importante, va a volver a aparecer en distintos contextos. Apareció en la guía 0, lo expliqué yo, potencial efectivo, luego lo contó Vladimir, ahora va a volver a aparecer, y en centrales también va a volver a aparecer, así que esto es muy importante, ¿sí? Y es muy probable que algo de esto vaya a aparecer seguramente en algún parcial. Entonces, potencial efectivo. Fíjense que ahora vuelvo a la energía escrita de esta manera. ¿Qué particularidad tiene esto? ¿Qué característica tiene? Bueno, esto solo depende de una sola coordenada generalizada, tita. ¿Está bien? Y va a tener una parte que es, podemos pensar que es una parte cinética, ¿sí? Y después toda una parte que depende solo de tita, que podríamos pensar que es un potencial efectivo, ¿sí? Que es lo que escribí acá. ¿Sí? Una parte cinética y un potencial efectivo con el potencial efectivo, todo esto. Ahora, recuerden que este potencial efectivo no es el potencial del problema original. ¿Ok? Ojo con eso. Es un potencial, si quieren, alternativo, efectivo, de un problema equivalente, ¿sí? ¿Está bien? Que no es el potencial original, pero que me permite a mí poder extraer mucha información de cuál va a ser el comportamiento del sistema. ¿Sí? Porque ahora yo lo pienso como un potencial de una dimensión, ¿sí? De un solo grado de libertad. Entonces fíjense, ¿qué forma va a tener este potencial? ¿Hasta ahí me siguen? Porque esto es importante. Esta es básicamente Sí, sí. la base de todo lo que voy a decir ahora. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, ¿qué forma tiene este potencial de acá? Bueno, acá está graficado en particular para estos valores, ¿sí? ¿Sí? Después miren las notas al pie de página, ¿ok? En realidad no importa, digamos, la masa solo me va a determinar el nivel de energía y qué sé yo, pero para el movimiento en sí final no va a importar, pero bueno, piénsenlo ustedes eso. Básicamente yo escribo, grafico acá este potencial, ¿sí? Tiene esta forma de acá, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que ocurre en 0 y en pi? ¿Qué le pasa al potencial? Si miro el potencial acá. Tiene singularidades. Tiene singularidades, ¿sí? Diverge en 0 y en pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, ya ahí tengo información. Me está diciendo que la partícula, la masita, nunca va a poder estar en 0, nunca va a poder estar en pi. ¿Está bien? Porque el potencial diverge. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Si el potencial diverge, entonces significaría que la fuerza efectiva en este caso sería infinita. ¿Está bien? Entonces, ya ahí tengo información. Fíjense que para un dado nivel de energía, ¿sí? La partícula va a estar, o el ángulo azimutal va a estar acotado entre dos valores, tita 1 y tita 2, ¿sí? Entre este valor de acá y este valor de acá, y esos valores nunca van a poder ser ni 0 ni pi.
Eso ya lo aprendí solamente de mirar el potencial efectivo. ¿Ok? Sebastián, perdón, estamos hablando de phi, entre 0 y pi. O sea, me decís que Perdón, en 0 y pi hay una... de tita estamos hablando. Tita, perdón. Sí, sí. Quiero decir, ¿eso físicamente qué sería? Tipo, estaría como justito arriba de todo el péndulo. Sería Claro, un punto de equilibrio ahora inestable. lo voy a comentar. Porque Ahí fíjate que va. yo pensé en una barra, ¿no? De manera tal de que siempre esté, digamos, tensionada, digamos, ¿sí? Una soga no podría, pero con una barra sí. Entonces podría tener un péndulo esférico en donde, digamos, ahora va a quedar claro en un ratito, pero donde, digamos, tenga una amplitud amplia, digamos, la masita, ¿sí? Empiece, por ejemplo, o sea, tita igual a pi implica que esté, digamos, el péndulo al revés, si querés. ¿Sí? Acá me imagino que ahora vas a analizar la estabilidad acá más claro. Claro, bueno, ¿se entiende? Sí, sí. Yo no entiendo, perdón, yo no entiendo por qué va a estar extremo de ser o sea, de ser infinita la energía en esos puntos. No, a ver, este es el potencial efectivo, ¿sí? Es el potencial Sí, efectivo del movimiento. ¿Ok? sí. No es que la energía es infinita en esos puntos. Lo que estoy haciendo acá es reducir el problema original a un problema efectivo de una dimensión, en donde Mm, el tita, en donde el potencial efectivo me da la información de qué es lo que, o sea, de qué es lo que va a ser, digamos, la partícula en el espacio de tita, ¿sí? ok. No es que la energía es cero en esos puntos. Perdón, no es que la energía es infinito en esos puntos. Simplemente lo que me está diciendo esto, yo solo de mirar el gráfico, que la partícula no va a poder alcanzar tita. O sea, podría arrancar en tita, ¿sí? Yo lo corro un cachito, Sí. ahí sería un punto de equilibrio inestable. Lo corro, o sea que se debería quedar ahí en principio. Pero sabemos que Mm, si lo corro un mínimo, un infinitesimal, va a caer. Ahora, claro. cuando vuelva para arriba, nunca va a poder estar en tita. ¿Está bien? Claro, pues necesitas energía infinita para llegar a eso, digamos. Claro, tiene que ver con el momento angular. Ahora lo voy a mencionar. Oh, ok, ¿Sí? ok, está bien, está Bueno, bien. Me parece igual, creo que hay algo que no estoy viendo, o sea, todavía no me queda claro, pero creo que es algo que no estoy viendo yo. Así que simplemente lo voy a seguir pensando, gracias. bueno, dale, pensalo y después lo discutimos, ¿sí? Una pregunta, ahí aproximadamente en una fracción de pi, el potencial efectivo pasa a ser mayor que eso, ¿cómo es? A ver, Porque no, la energía de mi partícula es esta de acá, ¿sí? La línea roja, ¿sí? Mi partícula solo se va a poder mover, esto de vuelta, fíjense, esto lo mencioné en la primera clase. Fíjense que hice una nota aclaratoria sobre este punto. La partícula solo se puede mover acá adentro. No puede nunca pasar por este lado. ¿Sí? Ojo con es eso. decir que toda esa zona en la que el potencial efectivo es mayor que E, en realidad Está no la prohibida, alcanza. está prohibida físicamente, claro, no lo alcanza. Por eso fíjate acá abajo, dije, bueno, estoy anotando eso, ¿no? Si la energía, estoy mencionando eso, si la energía es mayor a la del mínimo, que después vamos a ver qué significa eso, si es mayor a la del mínimo del potencial efectivo y el LZ distinto de cero, o sea que phi punto distinto de cero, ¿sí? Voy a estar acotado entre dos valores. El tita va a estar entre este tita 1 y este tita 2, ¿sí? Que es lo que escribí acá. Y fíjense que acá yo no lo mencioné, pero bueno, asumí para este ejemplo en particular que el phi punto va a ser igual a 1 sobre segundo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero entonces básicamente, ¿qué implica eso? Implica que el tita 1 y la partícula, el ángulo azimutal va a estar acotado entre tita 1 y tita 2, ¿sí? ¿Y qué particularidad tienen tita 1 y tita 2? Bueno, que son puntos de retorno, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos mencionado antes, que en estos puntos el tita punto se hace cero, ¿sí? O sea, la energía cinética del potencial equivalente, esta cosa de acá, es cero. ¿Está bien? Es un punto de retorno de ese potencial, ¿se entiende? O sea que el movimiento está acotado entre este tita 1, y entre este tita 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió eso último que dije? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, fíjense que ahora podemos mencionar un poco esto que me preguntaban antes. Ya sabemos, digamos, o intuimos, digamos,
un poco algo sobre, entendimos algo sobre entre qué titas, digamos, se puede mover la partícula, y ahora pensemos en esto de que no puede alcanzar el eje Z, porque tita y 0 y tita pi esencialmente representan el eje Z, ¿no? Fíjense, ¿y eso a qué se debe, que no lo puede alcanzar? Bueno, se debe a que en ese punto, digamos, sobre el eje, la velocidad angular debería ser infinita. ¿Sí? Esto es como la bailarina que cierra los brazos, ¿sí? Donde aumenta su velocidad angular. ¿Está bien? Si los abre, disminuye, y si los cierra, aumenta. ¿Sí? Es lo mismo entonces, cuanto más cerca del eje Z yo voy a estar, la partícula va a girar más rápido en phi. ¿Sí? Y eso lo pueden ver muy fácil de acá, de la ecuación 6, que era la conservación del L. ¿No? Fíjense. ¿Sí? Si esto ya lo mencioné antes, si lo paso dividiendo para abajo, esto diverge en tita y en pi. Entonces el phi punto tiende a infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sebastián, Sí. perdón, o sea, creo que entendí lo que quisiste decir, pero, tipo, bueno, perdón, justo acá tengo algo para, tipo, como para imaginarme lo que estaría pasando es lo siguiente, pero que ahí se me ve la cámara, tipo, como que estaría yendo muy cerquita en este punto, No te veo. ¿no? El péndulo. Tengo que dejar de compartir para... Como que el péndulo estaría muy cerca del centro, o sea, y estaría girando por un punto que esté como en el cero del eje Z, como, Claro, o sea, acercándose el péndulo debería infinitamente hacia estar ese punto. Claro, el péndulo debería estar muy cerca del eje Z, ¿sí? Del cero si querés, o sea, digamos, con la masita del lado de abajo si querés, o el péndulo debería estar muy cerca del eje Z, pero con la masita del lado de arriba. O sea, podés Ok, pensar que el péndulo exacto. y el eje Z van a ser no paralelos, porque no pueden serlo, pero bastante parecidos. En ese caso, el phi punto se va a hacer muy grande, ¿sí? Se va a hacer infinito cuando Ok. llegue al eje. O sea, por eso es que no puede llegar a tita igual a 0 y a tita igual a pi. Físicamente, o sea, lo que vimos, básicamente, para resumir, lo que vimos en el potencial efectivo, ¿sí? Que lo vimos claramente, que no puede ser ni 0 ni pi, físicamente lo que significa es que se conserva el momento angular. Sobre el eje, el momento angular, la conservación del momento angular implica que el phi punto tenga que ser infinito, y eso no puede pasar. Buenísimo. ¿Está bien? Entonces, entendiendo eso, entonces el momento, el phi punto, ¿sí? La velocidad angular polar va a estar acotada entre dos valores, ¿no? Que van a venir dados esencialmente por el tita 2 y el tita 1. ¿Sí? Entonces de acá podemos sacar una característica más, digamos, solamente del hecho de haber mirado el potencial efectivo. ¿Sí? Como yo sé que el tita va a estar acotado entre tita 1 y tita 2, entonces el phi punto va a estar acotado entre todo esto con tita 2, evaluado en tita 2, y todo esto evaluado en tita 1. Donde el tita 2 es el más grande, entonces el phi punto acá es más chico y el phi punto acá es más grande, porque el tita 1 es el más chico. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces ya para ir terminando este problema, fíjense que un caso particular interesante es el péndulo cónico. ¿Está bien? Y eso ocurre en el caso en el que la energía de la masita va a ser igual al mínimo del potencial efectivo. O sea, cuando esta línea roja va a estar acá, ¿no? O sea que ahí, ¿qué pasa? Digamos, el tita entre qué valor y qué valor va a estar acotado. Va a tener un único valor, ¿no? El del mínimo. ¿Sí? ¿Ok? Claro, entonces en ese caso, digamos, solamente voy a tener movimiento en phi, porque el tita punto va a ser 0. ¿Sí? Porque está acotado, porque el tita vale tita asterisco, que es un valor dado, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, en ese caso, fíjense que, de vuelta, esto lo menciono rápidamente, de la conservación del momento angular, se ve rápido de que este phi punto tiene que ser constante, ¿sí? Porque ahora, digamos, el seno del cuadrado de tita va a ser una constante, porque el porque el tita es una constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a estar girando en una órbita circular, ¿sí? Con velocidad phi punto constante, o sea, con velocidad tangencial constante, ¿sí?
Bueno, y un último comentario. De la ecuación de movimiento para tita, si reemplazan que tita 2 puntos es 0, porque el tita es constante, van a llegar a esta relación. O sea, estas dos cosas nos están diciendo lo mismo, solo que esta relación de acá me permite vincular el phi punto con la aceleración de la gravedad, el largo de la soga y el ángulo de apertura del cono. ¿Está bien? ¿Sí? Y esta es una característica importante del péndulo cónico. Ahora lo vamos a ver explícitamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora, fíjense, el último comentario respecto de esto es, ¿qué pasa si elegimos que el phi punto inicial sea 0? O sea, el ángulo, la velocidad angular polar es igual a 0 inicialmente, eso implica que el momento angular tiene que ser 0. Pero entonces, como el momento angular se conserva, siempre va a tener que ser 0, ¿sí? Y si hago este reemplazo en el gráfico original del potencial efectivo, voy a obtener el potencial, digamos, de un péndulo simple, ¿sí? Que es lo que uno espera. ¿Está bien? ¿Sí? El péndulo se va a estar moviendo, la masita se va a estar moviendo en un plano, yo acá elegí 120 grados, ¿sí? Entre menos 120 grados y 120 grados, ¿sí? Eso es totalmente arbitrario. Ustedes pueden, después si quieren pueden jugar con esto y elegir lo que quieran, pero bueno, yo elegí eso. ¿Se entendió? Sebastián, a mí no me queda claro, o sea, ¿por qué phi punto es en 0 es 0 y no phi ¿Y no phi? para el péndulo simple? Es que el problema no depende de phi, ¿no? Phi puedes elegir cualquiera. Phi es la coordenada y phi punto es la derivada de la coordenada. Claro, porque phi punto es de lo que depende porque no me acuerdo de qué dependía ¿cómo se llama? Claro, El potencial efectivo. claro. Fíjate, el potencial efectivo estaba acá, ¿sí? El phi punto, o sea, esa información está metida acá adentro en realidad, porque vos reemplazaste el phi punto por la conservación de momento angular. Claro, ahí va. ¿Está bien? Entonces, si pones phi punto igual a 0, p phi te va a dar 0 y todo este término se te va a ir y te va a quedar solo la parte del coseno. ¿Se entiende? Bien. Y es y eso es lo que vemos acá. ¿Sí? Me queda el coseno. Menos el coseno, ¿no? O sea, y esto no es otra cosa más que el potencial de un péndulo simple. ¿Está bien? Estoy particularizando en casos interesantes el potencial efectivo original. Entonces aprendimos varias cosas, ¿sí? Solamente de mirar el potencial efectivo. El tita va a estar acotado entre dos valores. El tita nunca puede ser ni 0 ni pi. La velocidad angular va a estar acotada entre dos valores. La velocidad angular polar va a estar acotada entre dos valores muy bien determinados, ¿sí? Muy específicos. Y nada, después digamos, me concentré en el caso del péndulo cónico y el péndulo simple, que son dos ejemplos así bastante arquetípicos, ¿sí? Casos particulares interesantes. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bueno, genial. Entonces ahora vamos a poder ver esto haciendo una pequeña simulación, ¿sí? Acá tenemos el codiguito para el péndulo esférico. Gracias a Vladimir por el código original. Y les voy a mostrar varios casos, ¿sí? Varios de los casos que discutimos recién, digamos, mirando el potencial efectivo, los vamos a ver acá con la simulación. Entonces, primero, fíjense que tomo las condiciones iniciales que yo puse en el PDF, ¿sí? El ángulo phi es arbitrario, no importa. Yo puse, digamos, como tita 120 grados y como tita punto 1, y phi punto 1 y tita punto 0, ¿sí? Que son las condiciones iniciales que yo usé en el PDF. Entonces veamos qué nos da en ese caso, qué movimiento nos da. ¿Está bien? Pueden ir viendo cómo se me va formando esta suerte de flor acá. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que acá abajo, lo que estamos graficando es la energía cinética y la potencial de la masita. Este, ojo, no es el potencial efectivo, ¿no? Este es el potencial de la masita. ¿Sí? Acá ya no estamos pensando en potencial efectivo. Lo del potencial efectivo fue, digamos,
un truquito matemático que nos permite pensar físicamente, obtener información físicamente relevante, ¿sí? Pero acá simplemente estoy mostrando la energía cinética y la potencial, ¿sí? Y fíjense que, obviamente, la suma de las dos me da una constante. ¿Está bien? Que es esta línea roja de acá. ¿Está bien? Eso es algo importante porque cuando uno hace cálculo numérico, quiere digamos, acotar el error numérico, tener, digamos, estar seguro de que el error numérico no me va a estar arruinando la solución física que yo quiero estudiar. ¿Está bien? Entonces, mientras esto permanezca constante dentro de cierta tolerancia, yo puedo confiar en lo que estoy obteniendo numéricamente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo. Fíjense que yo acá arranqué con 120 grados en θ, ¿sí? Y con un phi del orden de 1 sobre segundo. Perdón, ¿Sí? Digamos un caso en donde arranco con un θ de 30 grados, mucho más chiquito, pero con un phi que es un orden de magnitud más grande, ¿sí? Esta cuenta de acá me da el orden de 10, y yo antes estaba poniendo 1. Fíjense qué es lo que vamos a obtener en este caso. ¿Ok? ¿Está bien? Sebastián, perdón, ahí lo que variaste fueron las condiciones iniciales. Ahí simplemente lo que varió fueron las condiciones iniciales. Lo que hice fue, el ángulo θ inicial, antes era 120, que es lo que está en el PDF, y ahora es 30, ¿sí? Pero el phi punto, la velocidad angular polar, es un orden de magnitud más grande. Es 10 en lugar de, esencialmente 10 en lugar de 1. ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso del péndulo cónico, el que les había comentado en el PDF. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué estoy pidiendo? Miren acá las condiciones iniciales, ¿qué estoy pidiendo? Bueno, el ángulo 30 grados, nada. Pero el phi punto, ¿quién es? Es lo que les mostré en el PDF recién, ¿sí? Es la raíz de g sobre L coseno de θ. ¿Está bien? ¿Ok? O sea que le estoy dando ya inicialmente la velocidad angular polar que tiene un péndulo cónico. Y no le estoy dando movimiento en θ, porque θ punto es 0. ¿Está bien? Inicialmente. ¿Sí? Así que veamos ese caso. Este es el péndulo cónico que les comentaba antes. ¿Sí? ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, ya para ir terminando esto, vamos al péndulo simple, ¿sí? Perdón, el de recién, el último ejemplo, ¿no sería θ punto igual a 0 porque velocidad en phi tienen? Θ punto igual a 0. Acá está, mirá. En el del péndulo cónico, acá estoy usando θ punto igual a 0. Y velocidad en phi le estoy dando la velocidad en phi de un péndulo cónico. La que calculamos analíticamente se la estoy dando directamente. Ah, ok. ¿Ok? Fíjate, ¿ves? Raíz cuadrada de g sobre L coseno de θ. Y estoy diciendo que θ no varía, porque θ punto, θ dot, que dot es punto en inglés, θ punto igual a 0. Ah, por ahí eso no se entendía. Θ dot es θ punto. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos al péndulo simple, ¿sí? En donde básicamente le voy a dar θ punto igual a 0 y phi punto igual a 0. ¿Sí? Phi punto igual a 0 y θ punto igual a 0. ¿Sí? Y un ángulo de apertura de 30 grados.
Perdón, quizá me equivoco, pero es que me parece que en el PDF habías puesto para el caso del péndulo cónico que phi punto era igual a 0. Para el caso del péndulo cónico. No, tita punto es igual a 0. No. Sí, pero en el PDF dice phi punto. Entonces, Quizá es un error no, de phi tipeo. punto igual a 0 en el caso del péndulo plano. Ahora lo volvemos a ver si... ¿Está bien? Claro, Ahora lo que había miramos. dicho vos, Sebas, era que tita punto era igual a 0 en los puntos de retorno, en el... Claro, creo, tita ¿no? punto es igual a 0 en los puntos de retorno. ¿Está bien? En el caso del potencial efectivo. Ahora lo miramos de vuelta en el PDF. Bueno, acá tienen el caso del péndulo simple. ¿Está bien? No, el script no está subido. Y déjenme variar un poquito. Supónganse que ahora le agrego un poquito de phi, ¿sí? Al péndulo simple. ¿Está bien? Sí, calculo que sí. Entonces básicamente voy a tener un péndulo simple, pero que va a precisar un poquito, ¿sí? Porque le agregué phi punto. ¿Sí? Dejémoslo correr un poquito más. ¿Ven cómo va quedando? Seba, está resarpado esto. Te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de poder llevar, o sea, se puede agarrar y modificar el script para que la condición inicial parta desde más arriba, tipo por Sí. encima de pi? Claro, es lo que estoy haciendo, ¿no? Perdón, pero quiero decir con respecto a no te dije en qué coordenada, en phi, ¿puedo yo hacer que parta desde arriba de pi o no me lo va a permitir ponerle esa condición? No, lo que pasa es que cuando... A ver, ¿a qué te referís? Que parta por arriba o sea, cuando te pasás de pi, ya empezás de vuelta, ¿no? Por eso. Claro, a eso iba, a eso iba. No me lo va a dejar reanimar. Claro, es lo que yo hice acá, mirá. ¿Sí? Yo le puse... a ver, pi es 3,14, le puedo poner 3. ¿Sí? Perdón. ¿Está bien? Sí, dejémoslo correr un poquito. Ahí se pasó. Claro, exactamente eso decía. Bueno, se cortó. Se cortó porque fíjense qué le pasó acá a la energía. Ya no se está cumpliendo, ¿sí? Se dejó de conservar la energía, o sea, eso es un problema numérico. ¿Sí? ¿Y por qué está pasando eso? Esto hay que regularlo un poquito. Está pasando esencialmente, vamos a volverlo a poner como estaba antes, porque acá en la integración que yo estoy haciendo una integración muy sencilla, ¿sí? Que es la integración de Euler, que es simplemente multiplicar la derivada por el diferencial t. ¿Sí? Fíjense cómo estoy actualizando la coordenada tita. ¿Sí? Es tita punto inicial más tita dos puntos por dt. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo mismo para el tita, es el tita inicial más el tita punto por dt. Y bueno, esta forma de integrar es una forma muy básica, y para eso el dt tiene que ser muy chiquito. ¿Sí? Entonces podría acá probar poniendo el dt más chiquito, pero después hay que jugar con el rate, el muestreo, digamos, de cómo generar la película y qué sé yo. Pero bueno, se entiende la idea, ¿sí? Entonces fíjense que esto, en realidad ustedes pueden jugar, pueden empezar a ver, ¿quieren que le dé un dt más chico? Vamos a ver. Me ocurre que también puede haber problema que en phi dot dot uno puso un seno de tita dividiendo. Entonces, si tita justo vale pi sobre 2, Claro. si justo anda muy cerca del programa, y como que uno hizo una integración medio rápida, por así decirlo. Esto es una integración un poco rápida, simplemente para que se vea, pero está buenísimo igual. O sea, efectos de entender el problema, de verlo físicamente, está muy bueno. Fíjense, ven que esto no es tan complicado, es simplemente, ¿qué está escrito acá? Es phi 2 puntos y tita 2 puntos. Phi 2 puntos, ¿de dónde sale? Bueno, de la ecuación de p phi. La derivan
y ahí van a tener un término que es tita 2 puntos y lo despejan, en términos de tita y el tita punto, y el phi punto. Y después el tita 2 puntos sale de la ecuación de movimiento para tita. ¿Sí? Ven que acá está el G sobre L seno de tita. Y después simplemente lo que hacen es actualizar a cada tiempo las velocidades y las posiciones. ¿Sí? ¿Sí? Lo único es que hay que ponerse un poco canchero con la notación, ¿sí? Con la forma de escribir acá, usando el BPython, etc. A ver, me pidieron que haga eso. Vamos a hacer una prueba y ya igual pasamos a lo siguiente, ¿sí? Entonces habíamos hecho así, ¿no? Acá. Bueno, no. Hay que actualizar el rate, ¿sí? No funciona. Por eso les digo que no... Pasa que en realidad me parece que si el donde tenés el seno dividiendo en el tita 2 puntos, eso perdón, el phi 2 puntos, eso directamente lo comentás, total phi siempre es 0, no te va a pasar. Claro, pero bueno, acá queríamos ver el resultado general. Así que bueno, nada, me parece que ya se entendió la idea, ¿sí? Yo lo dejaría... Solo dejo, sí, algún comentario si me dejas. Fíjense en el script que graficamos la energía, porque... ¿Quieres seguir viendo acá? No, solo comentar que estaba graficada la energía y el potencial. Eso es porque como uno está haciendo esta integración de Euler, puede pasar que la integración, o sea, si ponen un dt grande, la integración no va a ser muy buena, y eso lo van a ver en el potencial, o sea, no va a ser algo continuo, va a tener saltos en algún lado. Entonces Claro, está bueno graficarlo para ver si el dt que pusieron está bueno. Claro, eso es lo que nos pasó recién, lo que le decía en un comienzo. Está bueno graficar la energía para tener, digamos, idea de si estoy integrando bien o no. Como esta integración es muy básica, ¿sí? Lo tenemos que hacer de esa manera, así así, para ver cuándo se rompe el problema, ¿sí? Cuando el dt, digamos, no es lo suficientemente chico para poder integrarlo de manera correcta, ¿sí? Así que bueno, por ahí me decían que el phi punto era 0. No, fíjate que para el péndulo cónico el phi punto no es 0, ¿no? Es esta cosa de acá. El phi punto es 0 en el caso del péndulo plano. Perdón, del péndulo simple. ¿Sí? ¿Ok? No sé si alguien me había hecho un comentario respecto a eso. Bueno, listo. Pasamos al siguiente problema. ¿Se entendió todo esto? Bárbaro, sí. Genial. Bueno, acá voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Básicamente les quedan un poco más las cuentas a ustedes, ¿sí? Y con todo lo que ya dije, me parece que ya se entiende la idea de cómo encarar estos problemas. Bueno, el problema 17, lo que tengo es dos masitas que están unidas con una barra, y la masita de arriba está engarzada en un riel que no tiene rozamiento, ¿sí? O sea que esto se mueve en la dirección X, ¿ok? ¿Sí? Y esta masita de acá, digamos, va a oscilar también, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, veamos primeramente, en primer lugar, veamos cuántos grados de libertad tiene el problema. ¿Cuántos grados de libertad les parece que va a tener el problema? Lo dice ahí, así que... Bueno, van a ser 2, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos verlo? A veces es muy evidente, como en el problema anterior, en donde uno ya lo ve directamente, y otras veces no es tan evidente. Entonces, yo lo que les recomiendo es que practiquen de hacer esto de contar las ecuaciones de vínculo, porque eso les da, digamos, básicamente el resultado, y a medida que uno lo haga 2 o 3 veces, ya se familiariza y después ya no hace falta que lo hagan, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las ecuaciones de vínculo que tenemos acá? Bueno, en primer lugar, la bolita 1 solo se va a mover en X, o sea que I1 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Ahora, tanto la bolita 1 como la bolita 2 están en el plano XY, por lo tanto Z tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que acá ya tengo 3 ecuaciones de vínculo. ¿Está bien? Y luego tengo la ecuación de vínculo de que la barra es constante, ¿sí? De que el largo de la barra es constante, ¿sí? Que es esta ecuación de acá. ¿Sí? Es esta distancia más esta distancia, o sea, esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado me da esta distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo 4 ecuaciones de vínculo. Sí, 4 ecuaciones de vínculo, digo bien. Y 2 partículas, o sea, 3 por 2 menos 4, 2. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces tengo 2 grados de libertad. Fíjense que entonces puedo elegir como grado de libertad la posición de la masita 1, ¿sí? X1,
y el ángulo θ. Y a partir de ahí ya tengo todo, ¿sí? Porque si quiero sacar la posición de la partícula 2, nada, puedo relacionar esas cosas para llegar a la posición de la partícula 2, ¿sí? Entonces fíjense que acá puedo calcular la energía cinética de la forma que les decía antes, y es muy práctico hacerlo en este caso, porque ¿qué voy a tener? Un primer término cinético para la partícula 1, ¿sí? m1 sobre 2 x punto al cuadrado, más m2 sobre 2 x2 puntos, x punto 2 al cuadrado más y punto 2 al cuadrado, ¿sí? Y eso, digamos, esas coordenadas, digamos, son muy fácil vincularlas, esas coordenadas cartesianas, con mis coordenadas generalizadas, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Miren este dibujito y miren estas relaciones de acá. ¿Se entiende? Perdón, Seba, ¿qué coordenadas tomaste generalizadas? Tomé x1 y θ. Ahí está mencionado. Ah, perfecto. Sí, sí, x1 lo había es leído. esta, digamos, distancia, ¿sí? Y θ es el ángulo θ. ¿Está bien? Es el ángulo, digamos, de la barra con la vertical, ¿sí? Bueno, entonces, Igual, Seba, ahora que estoy viendo el vínculo de la barra constante, vos pusiste x2 menos x1. sí, es esta x1 no es la distancia de O hasta la posición de M1, x1. x1 es esta distancia, ¿no? Claro, vos ahí pusiste x2 menos x2 x1. es esta distancia. Ahí vas, listo, ya. No, lo Entonces, pensé, perdón. la Está diferencia bien. me da esta distancia, que es esta distancia. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, sí, lo pensé Esto mal. y esto, por Pitágoras, con esas dos cantidades puedo escribir la ecuación de vínculo. ¿Está bien? Bueno, entonces, Una pregunta, ¿por qué la energía cinética la escribís en términos de x2 y 2 y no de θ punto? no, esto es lo que yo comentaba. Podría hacerlo también, pensarlo de esa manera, pero por lo menos a mí me resulta más fácil pensarlo así. Yo sé que esto va a valer siempre, ¿sí? Yo sé que en cartesianas es muy fácil escribir la energía cinética. Pensá que esta partícula 1 tiene 2 grados de libertad. O sea, a ver, en principio tiene dos coordenadas, ¿sí? La coordenada x1 y y1, entonces la energía cinética sería x1 punto al cuadrado más y1 punto al cuadrado. Ahora, como y1 es igual a 0, solo me queda la cinética en x, y esta tiene 2. Esta sí va a tener 2, porque esta se va a estar moviendo en el plano, en x2 e y2. ¿Y cómo escribo la energía cinética en ese caso? Bueno, de esta manera es muy fácil, ¿no? Sería como x punto cuadrado más y punto cuadrado, ¿sí? Lo que comenté al comienzo de la clase con respecto al péndulo esférico, ¿sí? Ahora, el punto es, ahora este x2 y este y2 los tengo que escribir en términos de mis coordenadas generalizadas. Y eso lo hago de esta forma acá abajo, ¿sí? Fíjate, ¿quién es y2? Es lo mismo que vos dijiste, pero lo estoy pensando primero en cartesianas y luego hago la transformación de cartesianas a mis coordenadas generalizadas. Entonces, ¿quién es y2? Bueno, va a ser esta distancia, ¿no? Fíjate dónde estoy poniendo el 0 del i. Entonces va a ser esta distancia de acá, ¿sí? O sea, va a ser menos L coseno de θ. Menos, ¿por qué? Bueno, porque estoy por debajo del 0, ¿sí? Y mi x2, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser esto más esto. O sea que ahí voy a tener x1 más L seno de θ. ¿Ok? Perdón, profe. Sí. Acá estamos suponiendo que la masa 1 está quieta, ¿no? Sí, estamos suponiendo eso. En este caso particular para escribirlo. Después va a valer en general. Así que bueno, entonces puedo Ok, escribir gracias. de esa manera. ¿Está bien más o menos para todo eso? ¿Eso se entiende? No, la masa 1 no se movía en X. La masa 1 se mueve en X. Sí. Se mueve en X. Pero no hay ningún problema con que se mueva. Fíjense que en cualquier posición, ¿sí? En cualquier posición, yo siempre voy a pensar que la coordenada de 2 va a ser la coordenada de 1 más un cachito que lo calculo como L seno de θ.
Ok. No, está bien, lo que pasa es que justo escuché eso de que estaba quieta y digo, por ahí lo tenemos que asumir para No, a ver, hacer un... no va a estar quieta. O sea, se podría estar moviendo. Ok. De hecho, ahora lo Ujú. voy a mencionar. Bueno, Pero digo, si quieren ahora, para verlo más fácil esto, piensen que está quieta y listo. Está quieta en una posición. Es como que le ujú. sacás una foto en un dado instante, ¿sí? En un dado instante le sacás una foto. Y en ese instante te fijás cómo tendría que ser la relación entre mi coordenada x2 y las coordenadas generalizadas que son x1 y θ. ¿Sí? Ok, Si uno hace gracias. eso, llega a esta relación. En cualquier instante siempre puedo decir que x2 va a ser este cachito más este cachito. O esté Bien. quieta o se esté moviendo, no importa porque X2 se va a poder expresar en función de eso. Exactamente, no importa. Le sacás una foto. Le sacás una foto y en ese instante podés siempre escribir esta relación, ¿no? Genial, ¿Bien? sí, sí. ¿Se entiende? Buenísimo. Fíjate que esta relación es general, ¿no? Porque cuando esta masita esté del otro lado, ¿sí? Ahí mi ángulo va a ser negativo, y entonces acá me va a aparecer un menos, o sea que en lugar de sumarlo voy a estar restando. O sea, esto vale siempre. Eso es importante. La relación que tenemos que encontrar tiene que ser válida para todo instante, ¿no? Bueno, entonces, continúo. Entonces ya está, porque pude escribir mi x2 y mi y2 en términos de mis coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Hago las derivadas, reemplazo y obtengo la energía cinética. ¿Está bien? Esa cuenta les queda a ustedes. Va a ser todo este choclito que tengo acá, que tampoco es tan complicado. ¿Sí? Simplemente acá va a aparecer el doble producto y qué sé yo. ¿Está bien? Y para el potencial gravitatorio también es fácil, ¿no? Porque si tomo el cero de potencial acá en el eje, simplemente voy a tener que considerar el potencial gravitatorio de la masa 2, porque esta masita siempre se va a mover sobre la misma línea, y digamos, como elegí el eje para arriba, me va a quedar con un más, que es lo mismo que nos pasaba en el problema anterior. ¿Está bien? O sea que solo va a contribuir el potencial gravitatorio de la masita 2. ¿Sí? Luego tengo que recordar de reemplazar I2 por esta cosa de acá, ¿no? Bueno, y llegamos a este lagrangiano. ¿Está bien? Bueno, fíjense que ahora voy a ir un poquito más rápido. De vuelta, una vez que llegamos a un lagrangiano, lo primero que hacemos es mirar las simetrías del lagrangiano. Entonces, el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, entonces h se va a conservar. Ahora, ustedes pueden verificar que en este caso h también va a ser igual a e, ¿sí? Viendo que se cumplan los dos postulados que discutimos al comienzo. ¿Sí? Es fácil de verlo acá. ¿Sí? Lo ven que acá tengo un cuadrado porque tengo x punto por θ punto, y acá tengo un cuadrado, o sea que puedo sacar, y acá tengo un cuadrado, o sea que puedo sacar todo de factor común, el lambda cuadrado, entonces h es igual a e. ¿Okay? Bueno, y después fíjense que la coordenada x1 es cíclica, no aparece acá. ¿Sí? No aparece la coordenada x1. Entonces vamos a tener asociada una conservación que, si ustedes hacen la cuentita, va a quedar escrita de esta manera. Pero fíjense que no es otra cosa más que la conservación del momento lineal en la dirección x. Porque toda esta cantidad de acá, en realidad no es otra cosa más que x2 punto, ¿sí? Esta cosa de acá. O sea que tengo m por x punto de la masa 1 más m por x punto de la masa 2. ¿Sí? O sea, se está conservando el momento lineal en esa dirección. De vuelta, vemos una relación entre una simetría del lagrangiano y una conservación. ¿Sí? En este caso particular, la conservación del momento lineal. En el problema anterior era la conservación del momento angular. En el problema anterior era una rotación, acá va a ser una traslación. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la guía 2, vamos a verlo en un poquito más de detalle. Bueno, entonces, nada, esto mírenlo ustedes, ¿sí? Que se los dejo acá para que lo piensen. Fíjense que de esta conservación del momento lineal en X, puedo rápidamente hacer una cuentita y ya tener una idea intuitiva de cómo se va a mover esto, qué es lo que va a hacer. Fíjense qué pasa si derivo esto de acá. Si lo derivo, básicamente me va a quedar 0 de este lado y acá me van a quedar las aceleraciones, ¿no? ¿Sí? Es esto de acá. Entonces puedo despejar una en función de la otra, y básicamente, ¿qué tengo? Bueno, veo que se van a acelerar pero en contrafase, ¿sí? O sea que cuando la masita 1 se acelera hacia la derecha, la masita 2 se acelera hacia la izquierda y viceversa. ¿Está bien? Entonces esto va a estar oscilando de esa manera. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. O sea, cuando esta se acelera para allá,
esta se acelera para allá. ¿Sí? Bueno. Y acá, digamos, yo les anoté, digamos, algunos casos interesantes si uno hace el límite, ¿sí? Respecto de una masa respecto de la otra, etcétera. Eso, mírenlo de acá y piénsenlo tranquilos. Siempre recuerden que estaba bueno tomar límites para entender más intuitivamente qué es lo que estaría pasando. Por ejemplo, veamos el caso en donde M1 es mucho más grande que M2. ¿Qué me da? Si este denominador es mucho más grande, la aceleración en 1 va a ser 0. ¿Sí? La aceleración en 2 no va a ser 0, pero la de 1 va a ser 0. ¿Qué me va a estar diciendo esto? Si la de 1 es 0, pensemos el caso en el que está quieto. Básicamente esta no se va a mover y esto va a oscilar, va a ser un péndulo simple. ¿Sí? Ahora, también podría darse el caso en donde esta se esté moviendo con velocidad constante, ¿sí? Y la otra masita esté oscilando. ¿Ok? Esa es una solución posible, eso va a depender de las condiciones iniciales. ¿Está bien? Bueno, entonces acá en este problema les dejo las ecuaciones de Euler-Lagrange para que las deriven ustedes. Les da lo siguiente. Fíjense que en la primera ecuación, la de x1, en realidad era la conservación, era px igual a m por x1 punto más m2 por x2 punto. Yo la derivé. En general no hacemos esto. En general esa conservación ya la dejamos escrita de esa manera porque sabemos que va a ser constante y no hace falta derivarla. Pero en este caso particular, fíjense que la derivé, ¿sí? Esta sería la ecuación de movimiento completa, o sea, estoy derivando la cantidad que se conserva, por eso la igualo a 0. Pero de esta manera, fíjense que yo puedo despejar el x1 de acá, ¿sí? Paso todo esto para allá, ¿sí? Entonces me va a quedar el x1 2 puntos, me va a quedar todo en términos de cantidades asociadas con tita, ¿sí? Entonces todo eso lo puedo reemplazar acá abajo, ¿sí? Y me va a quedar una ecuación de movimiento para tita que es esta de acá, ¿sí? Esta sería la ecuación de movimiento para tita, ¿sí? Uno debería integrar eso, ¿ok? Por ahí estaría bueno, ahí se los menciono en el PDF, estaría bueno quizás que traten de hacerlo numéricamente, este problema. Entonces, fíjense que esto es lo que me queda, la ecuación de movimiento para tita. Es bastante complicada, pero bueno, para resolverlo analíticamente, lo que se pide es pensar en el límite de las pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, genial. Entonces, ¿qué pasa si hago pequeñas oscilaciones sobre esta ecuación? ¿Sí? Pequeñas oscilaciones, a este nivel, lo que vamos a hacer ahora es como lo hacíamos en Física 1, ¿sí? Cuando veamos pequeñas oscilaciones en la guía, creo que es guía 4, ahí lo vamos a hacer de una manera un poco más formal. Pero ahora simplemente lo que hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aproximar los senos y los cosenos por su análogo, digamos, en el contexto de pequeñas oscilaciones, y el tita punto cuadrado lo vamos a tirar, porque va a ser un término de orden superior, ¿sí? Bueno, eso está descrito acá. Entonces, fíjense, la posición de equilibrio estable será evidentemente tita de equilibrio igual a 0, ¿no? Del dibujito está claro que el equilibrio estable va a ser cuando la barrita esté horizontal. Vertical, ¿sí? O sea, cuando tita es igual a 0, ¿sí? O sea, esto lo pueden ver directamente acá. Si ponen tita igual a 0, ¿sí? Fíjense que el seno de 0 me da 0, o sea, todo este término lo tiro. Si pongo tita igual a 0 acá, me queda el coseno de tita al cuadrado va a ser 1. Entonces me queda básicamente tita 2 puntos por una constante igual a 0. O sea que tita 2 puntos de equilibrio es igual a 0. Y esa era la condición de equilibrio, ¿no? Para un punto de equilibrio. O sea que efectivamente, algo que vemos intuitivamente lo podemos corroborar reemplazando en la ecuación. Tita de equilibrio igual a 0, entonces es un equilibrio, ¿sí? Que va a ser un equilibrio estable, después eso también pueden chequearlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos piden pequeñas oscilaciones? Vamos a hacer un desarrollo de Taylor alrededor del equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque eso también a veces, por lo menos en Física 1, generaba siempre muchas dudas. Cuando hacían el desarrollo de Taylor, muchas veces siempre lo hacían alrededor del 0, y eso va a depender del problema. A veces, como en este caso, digamos, hay que hacerlo alrededor del 0, entonces el seno de tita va a ser tita, y el coseno de tita va a ser 1, pero otras veces no hay que olvidarse que si no lo hago, digamos, alrededor de otro punto, el desarrollo de Taylor no va a ser, hay que agregarle algún término más, ¿sí? Pero no importa, esto es alrededor de 0. Entonces fíjense que si hago el desarrollo de Taylor me queda esto, ¿no? Me queda tita más términos de orden superior, términos de orden cubo, en el caso del seno, y en el caso del coseno me queda 1 más términos de orden cuadráticos.
Bueno, esos términos los tiro. Entonces voy a aproximar de la manera que ya mencioné. ¿Sí? Y también lo que ya dije, como quiero quedarme a primer orden, ¿sí? Todos términos que tengan que ver con titas, o tita punto, o tita 2 puntos, pero no tita punto al cuadrado, entonces este lo tiro. ¿Está bien? ¿Y a qué van a llegar? Van a llegar a la ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? De esta ecuación horrible, ¿sí? En pequeñas oscilaciones llegan a la ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? Entonces de acá se ve fácilmente que esta va a ser la frecuencia de oscilación, etc. Luego también pueden... Sí. Una pregunta, ¿por qué tita punto va a ser chico? Por más que tita sea 0, no veo por qué tita punto tiene que ser tan chico. Porque, digamos, ahí no habría, digamos, problema, ¿no? Porque si, digamos, el tita se aparta muy poquito, entonces la velocidad también va a ser muy chiquita. ¿Sí? Podés pensar que el tita punto, ¿quién es? Es delta tita sobre dt, ¿sí? O delta tita sobre delta t, ¿sí? Si el delta tita es muy chiquito, puedes pensar que el tita punto te va a dar 0. Si encima lo elevás al cuadrado, ¿sí? Perdón, no que te va a dar 0, que el tita punto te va a dar muy chiquito. Si encima lo elevás al cuadrado, te va a dar más chiquito todavía. ¿Sí? Entonces lo tirás. ¿Está bien? O sea, si me hubiese quedado algún término en tita punto, no lo iba a tirar, pero como es un tita punto al cuadrado que me lo hace más chiquito todavía, entonces ahí lo tengo que descartar. ¿Se entendió? Sí, pero... Buenísimo. Bueno, entonces, ya para ir terminando, les dejo a ustedes que digamos, reemplacen en las ecuaciones de arriba las aproximaciones para pequeñas oscilaciones y que lleguen a la relación entre la aceleración de la coordenada 1, o sea, el x1 2 puntos, y el tita, van a llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Asumiendo, digamos, condiciones iniciales adecuadas, pueden resolver la ecuación homogénea del oscilador armónico, ¿sí? Y una vez que tienen la solución para el oscilador armónico, reemplazan acá. Esto va a depender solamente del tiempo. ¿Está bien? Así que lo pueden integrar 2 veces y van a poder obtener el x1 de t. Y ahí ya tienen la solución completa para este problema, ¿sí? En donde x1 y tita son las coordenadas generalizadas que elegimos. Perdón, ¿tengo una pregunta? Sí. Acá estamos encontrando las ecuaciones de movimiento, pero para pequeñas oscilaciones. Exactamente. Y creo que no hicimos un ejercicio donde encontremos las ecuaciones de movimiento para el sistema sin pequeñas oscilaciones, digamos. ¿Puede ser? Usamos el potencial efectivo como para ver cómo era el movimiento, más o menos, pero... No, hasta ahora no creo. Hasta ahora no, exactamente. No, acá... ¿Puede ser que me lo pidan igual? No, tranquilo. Si las ecuaciones de movimiento no se pueden integrar analíticamente, uno tiene que recurrir o a un método numérico, que es lo que hicimos, por ejemplo, en el caso del péndulo esférico, o a tratar de simplificarlo analíticamente. Y generalmente lo que uno hace cuando no se puede resolver es, bueno, pienso esto en el caso de pequeñas oscilaciones. Siempre pequeñas oscilaciones va a valer dentro de ciertos límites, así que es algo que hasta yo podría ir y chequear experimentalmente dentro de ciertos límites que me da lo que yo obtengo analíticamente, ¿sí? Pero no te vamos a pedir que integres esto. Esto yo no lo sé integrar. ¿Está bien? Este tipo de ecuaciones hay que integrarlas numéricamente, ¿sí? Ok, gracias. O recurrir a alguna aproximación, que es lo que estamos haciendo acá, que es lo que típicamente puede llegar a aparecer en algún parcial. ¿Está bien? Bueno, creo que se hizo un poco largo. No sé si hay alguna otra pregunta. En este ejercicio les dejé un poquito más para que hagan las cuentas ustedes, ¿sí? Pero con la guía del PDF yo creo que sale todo. Una pregunta. Vos antes dijiste que dependiendo de las condiciones iniciales podría pasar que la masa 1 se mueva a velocidad constante y además el péndulo oscile. Sí. Pero con x1 siendo x1 2 puntos siendo eso, entonces no podría pasar, ¿o sí? Para que se mueva a velocidad constante la masa 1, el tita debería ser siempre 0. Para que se mueva a velocidad constante. Porque si siempre haces una aceleración proporcional al tita, solo tiene velocidad constante con tita nulo. Si tita es 0. A ver, no, ok. Es cierto lo que decís,
es cierto lo que decís. O sea que, como esta cosa de acá va a oscilar, porque fíjate que es la solución de un oscilador armónico, ¿está bien? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la aceleración de uno va a oscilar. Y eso es lógico, porque es lo que vimos acá intuitivamente, ¿sí? Vimos que, ¿cómo iba a ser el movimiento? Esta hacía así y la otra hacía así. ¿Está bien? Cuando estaba para allá, ¿sí? O sea que está acelerada, pero el sistema no se mueve como un todo. Eso es lo que quise decir. Ah, ok. ¿Está bien? Esta va a estar acelerada, esta va a estar... Pensé en el caso de M1 igual a M2, que también está discutido en el PDF. Básicamente vas a tener, ¿sí? Si querés pensar la línea de puntos acá en el medio y la oscilación que se va a dar de esa manera, ¿sí? Pero quieto. Ahora, a todo el sistema se puede estar trasladando en X. Mientras haces Claro, o sea, esto. la velocidad del centro de masa que sea constante, decías Claro, vos. ¿qué es lo que, Ok. qué es lo que está escrito acá? Está bien. Genial. ¿Ok? La velocidad del Bien, centro de masa en X, ojo. Porque Sí. la conservación es en X, no en Y. En Y no tengo fuerzas externas igual a 0 si lo quieren pensar como en física 1. ¿Ok? Bien. Bueno, nada, piénsenlo. Está escrito acá en el PDF. Piénsenlo y cualquier cosa nos preguntan. Genial, gracias. Bueno, listo entonces. Si no hay ninguna otra pregunta, cierro y vamos a las consultas. ¿Te puedo hacer la última, cortita? La cantidad conservada H la podría usar a pesar de que no sea la energía mecánica, ¿no? Sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, listo.